Muy bien, en el vídeo de hoy quiero centrarme en Noetics Robotics y en por qué su nuevo humanoide marca un punto de inflexión dentro de la ola de innovación robótica que estamos viviendo en China. Y es que en los últimos meses se han presentado avances potentes tanto en software como en hardware y modelos de inteligencia artificial capaces de razonar sobre física y robots que ejecutan movimientos complejos con estabilidad notable. En ese paisaje, el proyecto de Noetics Robotics destaca por una idea sencilla y ambiciosa a la vez: acercar un humanoide real al aula y al hogar con un precio de consumo. Empiezo por el robot Boomy. Es este robot de aquí y está pensado para educación y uso doméstico, no para cargas industriales ni tareas pesadas. Mide algo más de 90 centímetros y pesa alrededor de unos 12 kilos. Y pese a su tamaño, puede caminar, mantener el equilibrio e incluso bailar con una fluidez que sorprende en su categoría. Los primeros vídeos lo muestran con una estabilidad que normalmente asociarías a máquinas mucho más caras. Como podemos estar viendo, tiene la capacidad de dar backflips, y su precio ronda los $1.370 y se sitúa por debajo de los 10.000 yuanes, una barrera simbólica que abre una nueva franja del mercado. Humanoides pequeños, ligeros y asequibles. El planteamiento técnico y de producto explica ese coste. Noetics Robotics recurre a materiales compuestos ligeros, un sistema de control de movimiento desarrollado internamente y una arquitectura modular. Esa combinación reduce peso y complejidad y facilita el mantenimiento y la personalización y no permite fabricar a un coste que hasta ahora no veíamos en robots bípedos capaces de andar y ejecutar secuencias dinámicas. El objetivo declarado del modelo no es reemplazar equipos industriales, sino servir como plataforma de aprendizaje, interacción y acompañamiento en contextos educativos y domésticos. En autonomía, Boomy utiliza una batería con capacidad superior a 3,5 amperios por hora y ofrece también entre 1 y 2 horas de uso por carga, suficiente para sesiones de clase, demostraciones o actividades guiadas. La experiencia de usuario también está pensado para principiantes y admite programación visual por arrastrar y soltar, de modo que niños, estudiantes y personas sin experiencia puedan crear conductas y rutinas sin entrar en código tradicional. Además, incorpora interacción por voz para funcionar como asistente sencillo y responde órdenes y actuar como un compañero educativo. El calendario comercial acompaña esa estrategia, y es que las reservas están previstas entre las campañas de compras del doble 11 y el doble 12 en China, del 11 al 12 de diciembre, del 11 de noviembre al 12 de diciembre es la época de mayor consumo del país, y la ventana ideal para generar expectación propia de un lanzamiento de electrónica de consumo, esta vez aplicada a la robótica humanoide. La trayectoria del equipo ayuda a entender cómo han llegado aquí tan rápido. Es que la empresa se fundó en septiembre de 2023 por un grupo procedente de universidades punteras y en menos de 2 años pasó de prototipos académicos a un producto de venta al público por menos de $1.500. Antes de Boomy ya habían comercializado el modelo de N2 con más de 2.500 unidades vendidas y hitos con resistencia como completar una media maratón para humanoides y demás. Este historial les dio visibilidad y validó que existía una demanda real para robots bípedos orientados a aprendizaje y demostración. También hay señales externas de interés. Un medio independiente especializado en robótica difundió un clip donde se ve a Boomy caminar y bailar. La estructura es clara, sin alcanzar la destreza ni el control de modelos de mayor tamaño. El movimiento es notablemente suave para su clase y precio, y ese tipo de pruebas públicas apunta a una intención de escalar la adopción más allá de ferias y laboratorios y llevar el robot a aulas y hogares. Quiero subrayar por qué esto importa dentro del contexto más amplio, y es que mientras se investigan sistemas de inteligencia artificial que dotan a los robots de intuición física, los modelos capaces de predecir, evaluarse y corregirse en bucles de prueba y error para alinear su comportamiento con las leyes del mundo, la otra mitad del progreso está en reducir costes y simplificar la integración en escenarios reales. Boomy encaja junto en ese segundo frente, y es que democratiza el acceso a un humanoide funcional y manejable para aprendizaje práctico de robótica, control de movimiento, percepción y planificación básica. Si los centros educativos pueden adquirir y operar un robot bípedo por el precio de un dispositivo electrónico de gama alta, el efecto formativo y experimental se multiplica. En resumen, os presento a Boomy como un paso concreto hacia la presencia de humanoides en aulas y hogares, y un robot que camina, se equilibra y baila con solvencia para su categoría, que se programa de forma visual, que responde por voz y que ofrece hasta 2 horas por carga, y que se sitúa en un rango de precio inédito para algo que no es un juguete sino un humanoide funcional. Con la experiencia previa del N2 y la ambición de una campaña de reservas alineada con el mayor periodo de consumo, Noetics Robotics se posiciona para abrir una primera oleada de adopción masiva en educación y uso doméstico. Ese es el movimiento que colocó en el centro: llevar la robótica humanoide del escaparate del día a día con un producto diseñado desde el principio para que más personas puedan aprender, experimentar e interactuar con ella. Muy bien, hoy sentimos que estamos entrando en una etapa distinta, y es que vemos señales que apuntan a un cambio estructural en el empleo global.
Y el detonante más visible ahora mismo es lo que está pasando en Amazon. La compañía confirmó reducciones en oficina, 14.000 puestos en una ronda reciente y otras oleadas previas que elevan la cifra acumulada a decenas de miles desde 2022. Para España, dentro de ese ajuste, hablamos de alrededor de 100 empleados en Madrid y Barcelona, y al mismo tiempo hay un anuncio aún más radical: 30.000 recortes corporativos adicionales en una sola semana. Alrededor del 10% de su plantilla administrativa. Y todo eso coincide con un plan interno que proyecta llegar a más de 600.000 empleos automatizados antes de 2033 solo en Estados Unidos. Cuando observamos la narrativa corporativa repetida una y otra vez, vemos conceptos que conocemos bien: ser más ágiles, reasignar recursos, alinearse con apuestas estratégicas más relevantes. Y la traducción práctica es clara: las empresas están desplazando tareas del trabajador humano hacia sistemas automatizados y la etiqueta que domina todas esas decisiones es la inteligencia artificial. No estamos hablando de un experimento aislado. Amazon reconoce que la inteligencia artificial está permitiendo operar con menos personal y que la inversión en automatización es el centro de sus prioridades. Y en varios casos se emplea un lenguaje que pretende suavizar el término automatización, pero en el fondo es exactamente ese. Ya sabemos que esa transición no se limita a un área concreta: recursos humanos, marketing, operaciones, personal de servicios, todo está dentro del radio de impacto, y no solo allí. Hay tareas de oficinas y funciones cognitivas que ya pueden ser replicadas o coordinadas por sistemas automáticos, y vemos que también hay departamentos técnicos donde parte del trabajo rutinario se vuelve sustituible. Incluso se citan cargos administrativos y análisis de datos básicos como ejemplos que ya pueden ser descubiertos por sistemas automatizados. Lo que está ocurriendo en ingeniería es central. Los agentes que orquestan a los modelos de lenguaje no son entidades místicas, son software construido por equipos técnicos, y estos agentes pueden recibir una instrucción compleja, dividirla en subtareas pequeñas, delegar cada paso a un modelo grande con instrucciones precisas, recopilar las respuestas, validarlas y generar entregas finales. Eso antes requería personas de análisis, redacción y diseño, y ahora un agente puede fraccionar un objetivo en pasos discretos, extraer datos, tabular e identificar patrones, elaborar borradores y ensamblar el resultado. Y esta capacidad de orquestación es la que empieza a vaciar funciones de oficina. Esto no ocurre solo en Amazon. Vemos patrones ideológicos en otras empresas grandes. En algunos casos se reconoce que se redujo personal porque los nuevos agentes internos ya asumen esas funciones. Los mercados financieros reaccionan al premiando ese enfoque, y eso manda una señal fuerte al resto del sector. La automatización se convierte en una ventaja competitiva nítida. También aparece un matiz relevante, y es que algunas compañías utilizan la narrativa de la revolución de inteligencia artificial para justificar reorganizaciones que también responden a la expansión durante la pandemia, el coste laboral, a los aranceles o a ciclos económicos. Pero aunque existan más variables, la inteligencia artificial es el eje central que determina dónde se coloca el capital. Se está liberando presupuesto para financiar despliegues de automatización, y la idea es dedicar recursos a sistemas que prometen eficiencia masiva y márgenes más altos. En ese sentido, se compara esta transición con poner turbinas avanzadas en una fábrica gigante. Se desmantelan secciones para dejar espacio a máquinas más productivas. El impacto estimado es enorme, y es que Amazon cuenta con más de 1,5 millones de empleados en total, y más de 1 millón solo en Estados Unidos. Los planes internos hablan de automatizar hasta 3/4 partes de operaciones en ciertos centros y sustituir más de la mitad de los puestos en ese país. Y no es un planteamiento lejano. Las frases programadas, 160.000 empleos automatizados para 2027 y despidos ya en marcha ahora mismo en áreas de recursos humanos. Paralelamente observamos demostraciones de hardware que representan esa apuesta: gafas inteligentes que guían entregas con instrucciones en tiempo real, brazos robóticos capaces de reconocer objetos y reorganizar paquetes desde una misma estación con precisión elevada. Lo relevante para nuestra profesión es que se abren dos categorías muy diferentes al futuro. El perfil que repite instrucciones detalladas con tareas rutinarias será cada vez menos necesario, y la escritura de código repetitivo, la documentación básica y el análisis preliminar de datos se vuelven objetivos directos de estos agentes que ya coordinan modelos grandes. Sin embargo, se intensifica la demanda de diseñar esos sistemas: arquitectura, escalabilidad, seguridad, diseño de prompts, flujos de datos, mitigación de limitaciones, y la función clave es pasar a ser pensar a nivel de sistema y definir la estructura que orquestra modelos y automatismo. Para nosotros el mensaje es directo: estamos frente a una era donde la automatización ya no reemplaza solo manos, sino decisiones, y hoy vemos el inicio práctico de ese cambio. La inteligencia artificial no es un concepto abstracto, es el criterio de que está guiado. Reorganizaciones masivas, el mapa laboral se está reorganizando ahora y no en 10 años. La pregunta que nos toca es si queremos ser parte de quienes quedan expuestos a esa sustitución, o formamos parte del grupo que construye los sistemas que desplazan tareas. Muy bien, pues pasemos a la siguiente noticia sobre Grok, y es que desde hace meses vemos como muchos modelos nuevos tardan muchísimo en salir, y cuando por fin aparecen apenas cambian la situación, pero con XAI el ritmo ha sido diferente. Grok 1 apareció a finales de 2023, medio año después de que llegó Grok 1.5, con una ventana de contexto enorme y razonamiento más fuerte.
3 meses después llegó Grok 2 con mejoras profundas en código, razonamiento y visión, además de un generador de imágenes integrado. Después Grok 3 se entrenó con unas 10 veces más cómputo que Grok 2 en un clúster colosal que usó 200.000 GPUs, y en julio de 2025 llegó Grok 5, que xAI calificó como el modelo más inteligente con uso de herramientas nativo. Intérprete de código integrado, búsqueda web en el propio entrenamiento, 256.000 tokens en API y un modo de voz capaz de analizar cámara en vivo. Es una secuencia con saltos cualitativos cada pocos meses y bueno, a día de hoy es el Grok 4 el que tenemos disponible dentro de la página web. Y es que Musk ha indicado que Grok 5 llegará antes de que termine 2025, eso implicaría apenas unos 5 meses después de Grok 4. La expectativa es que sea otra subida de nivel y no una actualización incremental. Los rumores apuntan a multimodalidad mucho más avanzada, combinar texto, imagen, audio e incluso vídeo de una forma más natural, cerrar brechas de comprensión visual y hacer generación de vídeo integrada como parte del propio modelo. El hecho de que xAI haya incorporado perfiles técnicos de hardware procedentes de Dojo sugiere que no solo optimizan software, sino todo el stack. Las filtraciones también apuntan a un fuerte enfoque en razonamiento multimodal, no solo descripción de imágenes o generación de vídeos. Se especula que con el modelo pueda interpretar diagrama, entenderlo visualmente, generar código a partir de lo que ve y luego explicarlo en lenguaje natural. Y detrás de todo esto está la escala. Grok 5 usaría la próxima generación de Colossus, que se describe como infraestructura capaz de alcanzar niveles de energía sin precedentes. Un estudio mencionaba unos superiores a las 200.000 GPUs H100 y arquitectura pensada para datos en tiempo real. Según ese planteamiento, más cómputo significaría cadenas de razonamiento mucho más complejas, una coherencia en diálogos larguísimos y capacidades de que aparezcan propiedades nuevas que modelos más pequeños jamás podrían mostrar. Y ahí entra la afirmación de Musk. Ha dicho que estima en un 10% la probabilidad de que Grok 5 sea AGI o algo imposible de distinguir de AGI. También definió AGI como una inteligencia artificial que puede hacer cualquier cosa que un humano capaz podría hacer con un ordenador, sin llegar a sumar toda la inteligencia combinada de toda la humanidad y sus máquinas. Dijo que esta versión que iguala a toda la humanidad llegaría en 3 o 5 años y hay quienes veían improbable que Grok 5 alcance AGI en tan poco tiempo, porque alcanzar ese concepto exigiría una forma de razonamiento radicalmente distinta. Pero también hay voces que recuerdan lo que logró Grok 4 en rankings como ARC AGI, donde superó sistemas líderes. La definición de AGI no es única. Un artículo reciente definió a AGI como igualar o superar la versatilidad cognitiva de un adulto formado y creó un rango de evaluación con dimensiones como conocimientos generales, matemáticas, racionamiento inmediato, memoria de trabajo, memoria a largo plazo, recuperación de recuerdos, procesamiento visual y auditivo. Y en ese trabajo GPT-5 aparecía en torno al 58% y GPT-4 cerca del 27%. En ese marco, la memoria a largo plazo era vista como uno de los grandes bloqueos. También se indicaba que modelos como Grok 4 tenían razonamiento visual poco desarrollado. En paralelo, otra conversación apuntaba a que quizás se puede lograr AGI incluso sin resolver todavía el aprendizaje continuo, avanzado, versión tras versión. Pero también se decía que la posibilidad de un algoritmo que se autoplantee problemas, aprenda durante el proceso y genere los siguientes objetivos sería la pieza final. En medio de todo esto, Grok 4 demostró que con instrucciones específicas y métodos como síntesis de programas se puede multiplicar su rendimiento en benchmarks como ARC sin necesidad de hardware nuevo. Eso despertó la idea de que Grok 5 no solo escalaría tamaño, sino que optimizaría razonamiento, refuerzo y eficiencia. xAI también lanzó Grok Fast con 2 millones de tokens de contexto y coste muy inferior a Grok 4, usando refuerzo para decidir cuándo pensar profundo y cuándo responder rápido. Sumando a Colossus 2 y la carrera por energía y GPUs, Grok 5 aparece como la apuesta de un enfoque diferente, más eficiencia, más razonamiento y ciclos de mejora mucho más breves. La pregunta que queda es si bastará con eso para que Grok 5 sea indistinguible de una inteligencia general, o si será solo otro salto enorme en potencia, pero aún lejos de la definición completa de AGI. Hoy nos centramos únicamente en GPT-6, y es que mientras muchos usuarios todavía están explorando GPT-5, Sam Altman ya puso sobre la mesa que GPT-6 será un paso mayor. En varios encuentros dijo que el salto entre GPT-5 y GPT-6 será más rápido que el que hubo entre GPT-4 y GPT-5, y que la gente está pidiendo memoria real, que la inteligencia artificial recuerde quiénes somos y cómo trabajamos. Según él, eso sería el eje central. Esta memoria no se refiere a más RAM, sino que al sistema pueda conservar información sobre nuestros hábitos, estilo, tono y preferencias, de manera persistente sin tener que empezar desde cero cada vez que abrimos la conversación. El planteamiento es que el asistente ya no sería solamente más potente, sino más continuista con lo que aprendió de nosotros. La promesa es personalización continua, productiva, real y una inteligencia artificial que revolucione a nuestro lado. Y eso abre beneficios claros. En el trabajo podría recordar cómo respondemos a clientes, qué productos manejamos o qué estilo usamos en los correos.
En nuestra vida personal podría recordar rutinas, hábitos o metas, y en educación podría recordar nuestro nivel y nuestros errores. Es decir, un asistente que no se resetea, pero esta misma memoria también permite preguntas dedicadas. ¿Quién gestiona esos datos? ¿Qué se conserva y qué se borra? ¿Y qué pasa si esa memoria potencia cámaras de eco que simplemente confirman lo que ya pensamos? Además de la memoria, se asocia a GPT-6, la posibilidad de funciones para adultos detrás de verificación de edad. Desde la propia compañía se ha hablado de habilitar un modo adulto para usuarios verificados con salvaguardas, y hay voces que conectan esa función con el hecho de que se planea poner en marcha un control de edad completo en diciembre, lo que ha llevado a muchos a especular con que ese mes podría coincidir con el lanzamiento. También se menciona que GPT-6 ofrecería más amplitud para personalizar el carácter del asistente, poder hacer que el tono sea más cercano o más formal. La otra línea que se repite en varias fuentes es la autonomía. En registros oficiales, el nombre de GPT-6 se menciona desarrollo y pruebas de agentes de inteligencia artificial. Hoy ya hay modelos que pueden mantener tareas autónomas durante más de 30 horas y GPT-6 podría hacer que esa capacidad avance. Se hablaría entonces de agentes capaces de gestionar proyectos completos sin intervención humana constante. Hay otro bloque que también se ha vinculado a GPT-6 y es la posibilidad de que esté asociado a un nivel de razonamiento similar o superior al del modelo que obtuvo medalla de oro en Olimpiadas de Matemáticas. Eso abriría la puerta a que cualquier persona pueda acceder a un modelo de capacidad a nivel competitivo y obtener ese tipo de resultados. Y esto es parte porque algunas personas afirman que GPT-6 podría ser el primer paso real hacia la AGI o incluso su aparición formal. En cuanto al lanzamiento, hay declaraciones públicas citadas en medios en las que se afirma que GPT-6 podría llegar antes de finales de 2025, o incluso se mencionó la posibilidad de que llegue antes de que acabe este mismo año. El argumento es que el lanzamiento de GPT-5 fue accidentado, que el selector de modelos estuvo muy criticado y que nuevas infraestructuras permiten entrenar estos sistemas mucho más rápido. También hemos escuchado que GPT-6 sería más poderoso pero más inestable y que OpenAI está desarrollando nuevas técnicas de seguridad en paralelo sin saber todavía si será posible controlarlo de forma completa. En eventos recientes también se habló de automatizar investigación y se mencionó que quieren llegar a tener un investigador automático y completo alrededor de marzo de 2028 y que eso podría situarse mucho más allá de la AGI, porque automatizar investigación significaría un sistema más capaz que un humano promedio, y se dieron cifras sobre la infraestructura que han comprometido con planes para construir capacidad de computación a escala enorme, pensando en varios años. Además, existe la mención de generación musical en el registro de la marca GPT-6. Se recuerda que ya hubo experimentos anteriores con generación musical en 2023 y que esto podría llegar como una función más, aunque no aparezca o no parezca la prioridad frente de la memoria y la autonomía. Por todo esto, nos encontramos ante un posible salto histórico, una memoria persistente que no se resetea, personalización profunda, agentes más autónomos, potencial científico real y un posible lanzamiento mucho antes de lo que se esperaba. No hay confirmación oficial definitiva, pero hay varias fuentes y declaraciones recientes que han encendido la especulación. Algunos creen que podría ser la AGI funcional, pero otros creen que será simplemente un paso más. Pero todos coinciden en que el ritmo es extremadamente rápido y que todos apunta a que GPT-6 ya está en desarrollo y se acerca más deprisa de lo que pensamos. Y nada, cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Déjalo en los comentarios, coméntame qué piensas alrededor de GPT-6, ¿utilizas ChatGPT 5? ¿Estás interesado en aprender sobre inteligencia artificial? Coméntame si quieres que cubra alguna noticia y seguimos. Empecemos por el problema que muchos vivimos, sobre todo en carreras STEM. Abrimos nuestras notas digitales para repasar matemáticas y en lugar de ver fórmulas claras, aparece una maraña de barras invertidas y llaves. Antes perdíamos tiempo descifrando nuestro propio material en vez de concentrarnos en los conceptos. Con la última mejora de Notebook LM, eso cambia de raíz. Gracias al renderizado de LaTeX, el sistema convierte automáticamente ese código en ecuaciones bien presentadas, como si fueran de un libro, en cualquier parte del flujo de estudio. No hay que activar nada extra ni instalar extensiones, simplemente vemos las fórmulas correctamente tanto al conversar con el asistente como al generar tarjetas de estudio o cuestionarlos. ¿Por qué esto importa para nuestras sesiones de estudio? Bien, porque al eliminar la fricción de interpretar símbolos y subíndices escondidos en el texto, ganamos velocidad y precisión. Leemos y comprendemos más rápido, reducimos errores tontos por confundir variables o perder un detalle y reforzamos el reconocimiento visual de las expresiones. Ponerlo en marcha es simple. Primero cargamos nuestros materiales, apuntes, PDFs y transcripciones, y segundo pedimos al asistente de recursos de estudio, por ejemplo, tarjetas o un quiz, y tercero estudiamos con las fórmulas ya bien formateadas. Algunos consejos útiles: si ya teníamos notas guardadas, resubirlas aplica el nuevo formato. Podemos desinstalar complementos que intentan hacer lo mismo de manera parcial
y al crear tarjetas conviene dejar las fórmulas extensas en líneas separadas para que se muestren impecables. Ahora, más allá de las fórmulas, Notebook LM también ha dado un salto en cómo convierte nuestras fuentes en contenidos listos para repasar. El audio overview, un resumen en formato de conversación que ha mejorado notablemente la naturalidad y ya permite interacción y podemos hacer preguntas a los locutores generando a partir de nuestras fuentes y parece como una novedad potente. Esto también ya existía, pero ha aparecido el Video Overview, que con un clic obtenemos un vídeo explicativo con narración y diapositivas de alineación de nuestros detalles. Aquí, como veis, tenemos todo tipo de recursos, como guías, como un guión, como unos quiz, planificadores, audios, incluso diagramas para que nosotros podamos estar estudiando de una forma mucho más cómoda y todo en cuestión de un par de notas. Y es que además de los textos que ya conocíamos como resúmenes o borradores, se suman tablas de datos como artefactos estructurados, pensemos en varios informes del sector. El sistema puede extraer métricas y organizarlas en filas y columnas, crecimiento de ingresos, tamaños de mercado, satisfacción de clientes, permitiendo ordenar y filtrar para comparar de un vistazo. A esto se le suma un modo de investigación profunda que en lugar de limitarse a respuestas rápidas sobre lo que cargamos, puede recorrer nuestras fuentes con más autonomía y además ampliar con información pública y verificada para devolver documentos de varias capas, resúmenes, tablas y referencias. En la misma línea de producción de materiales aparece la generación de presentaciones como artefacto y otra mejora clave es la orientación por objetivos, y es que podemos abrir la configuración del cuaderno y definir en un campo breve el estilo de respuesta que buscamos. La gestión del trabajo diario también mejora y podemos refrescar el chat, revisar el historial de conversaciones y guardar una respuesta directamente en las notas del cuaderno. Si miramos el conjunto, la dirección es clara. Pasamos de una herramienta que resumía documentos a un sistema que nos ayuda a pensar con nuestros materiales. Con todo, conviene mantener dos prácticas. Primero, organizar bien nuestras fuentes, carpetas limpias, nombres claros, agrupación temática, porque los resultados mejoran cuando el punto de partida es ordenado. Y segundo, tratar estas funciones como copiloto. Y es que aprovechar la automatización para liberar tiempo, pero revisar la exactitud y ajustar el enfoque cuando haga falta. Cerramos volviendo al principio, y es que la simple experiencia de ver una ecuación bien escrita, sin ruido, cambia la calidad del estudio. Y si sumamos resúmenes conversacionales más naturales, vídeos explicativos en un clic, tablas que se construyen solas y una investigación más profunda dentro del mismo entorno, el efecto compuesto es evidente. A medida que estas herramientas reducen fricción y automatizan lo repetitivo, nosotros podremos dedicar más energía a comprender, relacionar ideas y explicar mejor lo que aprendemos. La pregunta que nos deja esta evolución es directa. Si estudiar duele menos y rinde más con estas piezas nuevas, ¿cómo va a transformarse nuestra manera de aprender de aquí en adelante? Así que nada, dejadme vuestras opiniones en la descripción y nos vemos en futuros noticias. Hoy queremos centrarnos únicamente en Gemini 3, y es que durante estos días me han aparecido datos muy concretos que nos permiten ver con bastante claridad cómo Google lo está moviendo por dentro y cuál parece ser la ruta de salida pública. Lo primero es que Google ya lo está probando en silencio. Dentro del AI Studio hay pruebas AD internas y ya se han detectado referencias directas a algo llamado Gemini Beta 3.0 Pro. Eso significa que está siendo evaluado y que los ensayos ya están en marcha. Aún no lo podemos elegir manualmente en la lista de modelos, pero varios desarrolladores lo han visto aparecer discretamente dentro del backend, en secciones asociadas a Starter Apps. Esto encaja con que la apuesta de Largo se haga coincidir con el directo de Gemini at Work, que sería el momento de enseñar públicamente de qué es capaz. Las primeras personas que han podido interactuar con él describieron algo muy claro: rinde muy bien en tareas complejas de programación, sobre todo en desarrollo front-end. En una de esas pruebas generó un SVG completo de un mando de PlayStation 4, bien dibujado y prácticamente sin errores. Eso no son solo razonamientos de texto, es precisión visual real. Y al compararlo con Claude 4.5 Sonnet, la salida gráfica de Gemini 3 resultó más exacta y más rápida. La velocidad, un control y en código es alta, y la comprensión multimodal texto-visual está claramente más afinada. Además, las interfaces internas de AI Studio han empezado a mostrar cambios. Hay una sección nueva llamada My Stuff que funciona como un espacio donde se guardan imágenes generadas, fragmentos o piezas de código que vamos pidiendo. Otra pieza importante, Gemini 3 no llega como un único modelo. Hay dos variantes principales en el código: Gemini 3 Pro, orientado a razonamiento profundo, tareas largas y pensamiento más elaborado, y el Gemini 3 Flash, pensado para velocidad y uso inmediato. En registros internos se han visto dos términos relevantes: el Deep Think y el Agent Mode. El primero, Deep Think, apunta a una arquitectura que permite más pasos internos para resolver problemas de varias etapas sin perder el hilo. El segundo, el Agent Mode, introduce control de navegador, realizar acciones reales dentro de un navegador como buscar información o realizar tareas directas. Ese movimiento va en la misma dirección que las acciones autónomas de ChatGPT o Copilot, pero dentro del ecosistema de Google.
El despliegue no será de golpe para todo el mundo y la estrategia es escalonada. Primero acceso empresarial en Vertex AI este mismo mes y después acceso a desarrolladores mediante niveles de nube entre noviembre y diciembre. Y la disponibilidad para consumo general sería a principios de 2026. Los primeros puntos de entrada serían Android 17 y la búsqueda de Google, junto con integraciones en Chrome y en las aplicaciones de Workspace. El objetivo parece ser ir probando cargas reales antes de abrirlo a millones de personas a la vez, si todo evoluciona como lo tienen planteado. Gemini 3 podría empujar a Google a superar los 500 millones de usuarios activos antes de terminar el año. Esto mantiene a Google dentro de la carrera directa contra la siguiente versión de modelos de OpenAI, GPT-5, y contra la línea de Musk, Grok 4, Grok 5, GPT-6, ya sabemos. Pero en la competencia ya no es únicamente quién razona mejor, sino qué ecosistema completo se logra construir alrededor del modelo. Google está colocando Gemini dentro del navegador, dentro del teléfono, dentro de las apps de productividad, mientras que OpenAI está apostando por apps propias. Un SDK y su kit de agentes son estrategias diferentes con el mismo punto de destino: convertir el modelo en un sistema que actúa en el mundo, no solo responde. Eso es lo que sabemos hoy de Gemini 3. Ya se está midiendo por dentro, ya hay evidencia de sus capacidades visuales y de velocidad en código, ya se han detectado los nombres de los modos Pro y Flash, y ya han aparecido señales de razonamiento de múltiples pasos. También hay indicios de funciones de agente con control del navegador, y ya está descrito cómo se va a ir liberando poco a poco. Ahora solo falta ver el momento exacto en el que se encienda públicamente el interruptor. Así que nada, decidme qué opináis sobre esta noticia y nos vemos en futuras. En estos días estamos observando un acuerdo que asciende a 38.000 millones de dólares y que está pactado para durar al menos 7 años. Se trata de una alianza entre OpenAI y Amazon, y en ese convenio se especifica que Amazon proporcionará servidores de muy alta capacidad, chips, CPUs y GPUs de Nvidia de última generación dentro de su infraestructura de Amazon Web Services. A su vez, OpenAI aportará sus sistemas de inteligencia artificial y su conocimiento para operar infraestructuras de nube. Según lo que se expone, esta combinación tiene potencial para modificar de forma profunda el cómputo en la nube a escala mundial y acelerar el desarrollo de inteligencia artificial. Se resaltó que esta es la primera vez que OpenAI firma un contrato de nube con AWS, y este hecho se comunicó justo después de que OpenAI dejara de tener restricciones que antes la ataban a un único proveedor en este tipo de acuerdos. La cifra se describió como de magnitud cercana al monto de la ronda de financiamiento de 40.000 millones de dólares liderada por SoftBank. Eso se interpretó como un indicador de cuánta capacidad de cómputo adicional se está buscando en estos momentos. Se informó también que OpenAI tendrá acceso inmediato a cientos de miles de GPUs Nvidia dentro de la red de Amazon. Se explicó que la operación ya empezó a funcionar y que se espera que esté completamente activa hacia finales del próximo año. La primera fase usará capacidad ya instalada y después se creará infraestructura dedicada específicamente para OpenAI, de forma similar a lo que Amazon ya realiza con Anthropic. Desde AWS se comunicó que ya se han identificado terrenos donde se levantarán instalaciones destinadas a estos modelos futuros. Con este dato se dio contexto a la predicción récord de ingresos para Amazon Web Services en el trimestre, que apuntan a 210.000 millones de dólares. La agencia de Amazon había adelantado días antes que se iban a anunciar acuerdos de alto volumen en octubre, y este pacto se presentó como uno de ellos. Se mencionó que OpenAI ya había comenzado a aparecer en otras nubes como Oracle y Google, pero se puntualizó que esto es distinto. Hasta la semana pasada Microsoft tenía un derecho de prioridad comercial. Ese derecho terminó en la reestructuración reciente y eso abrió el camino para que OpenAI firmara directamente con Amazon sin pedir autorización previa. En ese análisis se comentó que OpenAI está trazando una estrategia multicloud para reducir riesgo, pero también porque necesita más capacidades de cómputo. En esa misma reestructuración se recordó que OpenAI acordó compromisos con Azure por 250.000 millones de dólares, y también se mencionó que se estimó a partir de cálculos indirectos que OpenAI perdió 12.000 millones de dólares, y Sam Altman dijo que esta dinámica genera presión adicional para que OpenAI se convierta en empresa pública con el fin de evitar dudas sobre su capacidad de cumplir contratos de cómputo que ya superan los 1.4 billones de dólares. Se destacó que la infraestructura de AWS será un soporte para las metas de OpenAI, que es la capacidad disponible de inmediato. Muestra la ventaja que tiene Amazon para manejar cargas de trabajo masivas de inteligencia artificial, y que el efecto del acuerdo implica que Microsoft dejará de ser el único proveedor de nube para OpenAI. Finalmente se comentó que este cambio genera preguntas en Wall Street, porque OpenAI todavía registra pérdidas y no está claro cómo se financiarán todos estos compromisos. En conjunto, lo que se describe es un escenario en el cual la demanda de cómputo sigue creciendo, OpenAI diversifica proveedores, Amazon refuerza su posición ante inversionistas y comienza construcción de infraestructuras específicas para la siguiente etapa de modelos. Esta suma de hechos se presenta como un movimiento con capacidad de cambiar la competencia en la nube y en la escala de procesamiento dentro de la inteligencia artificial global.